Las tropas ucranianas sufrieron graves pérdidas al intentar destruir las posiciones de la milicia LDNR. Un intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de destruir las posiciones de la milicia en el Donbass, con el objetivo de seguir avanzando y apoderarse del territorio de las autoproclamadas repúblicas, se convirtió en otra pérdida para el ejército ucraniano. Según fuentes de la DPR y LPR, solo en las últimas horas, el ejército ucraniano tiene muchos dañados y extintos. Igualmente el día anterior, las pérdidas, tanto sanitarias como irrecuperables, ascendieron a varias personas. En lado contrario no hay bajas o dañados entre las fuerzas de la milicia. Las principales razones de las pérdidas del ejército ucraniano están asociadas con los ataques de represalia de las unidades LDNR. La mayoría de las veces, se utilizó artillería de gran calibre para esto. La situación es tan crítica que el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania puede abandonar los planes de agravar la situación en la región. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ya tienen graves pérdidas, aunque la ofensiva en realidad no ha comenzado. Tan pronto como el ejército ucraniano vaya al ataque, las pérdidas no serán medidas por unos pocos militares, sino por cientos de combatientes, sin mencionar el hecho de que un intento de lograr un avance a través de las líneas de defensa de la RPD y la RPD es garantizado para conducir al cerco de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, enfatiza el analista Avia.pro. Además de las pérdidas entre el personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, existe una alta probabilidad de que como resultado de los ataques de represalia de la DPR y LPR, el equipo militar del ejército ucraniano haya sido dañado e incluso destruido. Desde los ataques, fueron entregados en las áreas de su concentración. Fuerzas LPR listas para atacar Ucrania con misiles Tochka-U. En caso de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el LPR está listo para atacar a las tropas ucranianas con misiles tácticos Tochka-U. La República Popular de Lugansk está armada con al menos 3 sistemas de misiles tácticos operacionales Tochka-U en caso de una ruptura final de los acuerdos de armisticio en Donbass, o cuando se intente lanzar una ofensiva. Esta arma te permite destruir rápidamente grandes unidades enemigas en solo unos minutos. El número de lanzadores Tochka-U, y los propios misiles en servicio con el LPR es muy limitado. Sin embargo, en caso de una amenaza real de las Fuerzas Armadas de Ucrania, esta arma se pondrá en funcionamiento de inmediato, afirma el especialista. Para los militares ucranianos, las autoproclamadas repúblicas tienen una gran cantidad de noticias desagradables, que van desde un número significativo de tanques, que, en términos de características técnicas y de combate, superan el equipo disponible para las Fuerzas Armadas de Ucrania, hasta misiles tácticos. Armas. Por el momento, se puede rastrear que ni la LPR y la DPR responden a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, haciendo esto con raras excepciones. Sin embargo, esto no significa en absoluto que las fuerzas de las autoproclamadas repúblicas no tengan los medios para defenderse. Por otra parte, Rusia ha desplegado más de 1.200 tanques, cañones autopropulsados y MLRS a 200 kilómetros de la frontera con Ucrania. Más de 1.200 tanques y otros equipos militares rusos están estacionados en el territorio del campamento ruso ubicado en la región de Yelnya. El campamento está ubicado a solo 200 kilómetros de la frontera con Ucrania, y es uno de los campamentos militares rusos más grandes, que en total supera a todas las Fuerzas Armadas de Ucrania, LPR y DPR combinadas en términos de cantidad de equipo. En las imágenes de satélite presentadas, puede ver que estamos hablando de una cantidad realmente grande de equipo militar, que se encuentra en el territorio de un campamento militar en muy poco tiempo. Según los analistas occidentales, solo dentro de 2 semanas desde el comienzo de una nueva ronda de conflicto en Donbass. En total, en el territorio del campo militar hay más de 1.200 unidades de tanques, múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, piezas de artillería autopropulsadas y otras armas y equipos. Al mismo tiempo, según analistas occidentales, esto está lejos de ser el único campamento de las Fuerzas Armadas de RF ubicado a una distancia de 100, 200 kilómetros de la frontera con Ucrania.
La parte rusa, a su vez, negó cualquier intención de intervenir en el conflicto de Donbas, aunque existen ciertos riesgos de que si el ejército ucraniano comienza a atacar las posiciones de las autoproclamadas repúblicas de Donbas, habrá una amenaza para el territorio ruso. Sin mencionar el hecho de que los militares rusos pueden asumir obligaciones para proteger a cientos de miles de ciudadanos rusos, que actualmente viven en los territorios de la RPD y la RPD. En las últimas horas cientos de tanques rusos vistos dirigiéndose hacia la frontera con Ucrania. En medio de la escalada de la situación en Donbas, se vio a cientos de tanques rusos avanzar hacia la frontera entre Ucrania y Rusia. Los vídeos correspondientes se publican activamente en la web, mientras que las fuentes señalan la actividad anormalmente alta del ejército ruso en varias regiones a la vez. En el video presentado, puede ver el proceso de traslado de equipo militar ruso, supuestamente hacia la frontera con Ucrania. No hay comentarios oficiales sobre esto, por parte del Departamento de Defensa ruso. Sin embargo, anteriormente el Ministerio de Defensa de RF anunció que se trataba del movimiento estándar de equipos entre las instalaciones militares del país, que es una práctica normal. Además de los tanques T-72B2 y T-72B3 que se ven en el video, los expertos también llamaron la atención sobre la presencia de sistemas de rebato electrónica, instalaciones de artillería autopropulsadas, etc. A su vez, la aparición de tanques rusos a una distancia de 100-200 kilómetros de la frontera con Ucrania, no debería crear pánico, ya que, de hecho, los campamentos, bases militares y unidades rusas se encuentran en estos lugares, pero, obviamente, precisamente porque de una nueva ronda de conflicto en Donbas de forma artificial y se crea ansiedad. Se ve también las tropas ucranianas siendo trasladadas a la frontera de Bielorrusia. Varios cientos de militares ucranianos se desplegaron en la parte suroeste de la frontera con Bielorrusia. Se tomó una decisión similar en el Ministerio de Defensa de Ucrania después de que apareciera información de que los migrantes del Medio Oriente, después de un intento fallido de penetrar en Polonia y Lituania, se trasladaron hacia el sur, con la intención de implementar su plan a través de la frontera de Ucrania. En las imágenes presentadas, se puede ver el momento de la recogida y traslado del personal militar ucraniano a la frontera con la vecina Bielorrusia. Estamos hablando de varios cientos de militares. Al mismo tiempo, aparentemente, las Fuerzas Armadas de Ucrania también están introduciendo vehículos blindados en la región. Esto indica la probabilidad de que se agrave la situación en la frontera entre Belarus y Ucrania. Fuentes bielorrusas anteriores informaron que un gran grupo de migrantes abandonó el área de la frontera entre Polonia y Bielorrusia y se trasladó hacia el sur. Al mismo tiempo, apareció un mapa anteriormente en las salas de chat de los migrantes, que indicaba una de las rutas a Europa. Pasa por el territorio de Ucrania. Hace unos días, las fuerzas de seguridad ucranianas anunciaron que actuarían de manera radical contra cualquier transgresor de la frontera estatal, incluso abriendo fuego tanto contra los infractores como contra quienes crearían provocaciones. ¿Qué problema?